Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Leobaldo Chea y estoy muy feliz de que podamos seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El libro de Romanos tiene mucho que enseñarnos, así que vamos a esta aventura. Buenos días, querida familia, queridos estudiosos de la palabra. ¿Cómo están este día domingo? Estamos comenzando nuevamente nuestro estudio inductivo correspondiente a este año y estamos estudiando el libro de Romanos, comenzándolo a estudiar. Si es que ya ustedes que ya están conectados, les invito a que puedan avisarle a algún amigo, algún pariente, algún hermano, algún discípulo, algún compañero de trabajo, a cualquier persona, para que se conecte, porque el estudio de hoy va a estar muy, muy interesante. Despiértelo y dígale, oye, hay que estudiar la palabra. Mire que la palabra es la que nos alimenta. Así que un saludo cariñoso a todos y a cada uno. Bien, vamos entonces a comenzar. Ya hicimos la introducción a la Biblia en general, ya la hicimos. Ya hicimos, si alguno se está sumando hoy día, ya hicimos la introducción a la Biblia en general, así que está en YouTube, en alguna de las lecciones pasadas, en la primera. También ya hicimos una introducción a lo que es el estudio inductivo, por si tiene dudas, ahí también la lección anterior está la introducción al estudio inductivo. Ahora vamos a hacer una mirada general, digamos, una vista panorámica de la persona del apóstol San Pablo, quien es el escritor de esta carta. Recordemos que la carta, nosotros le decimos el libro de Romanos, pero la carta se llama Epístola del apóstol San Pablo a los romanos, así es el título que le pusieron los traductores de la escritura. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Como es tan larga el nombre, entonces uno lo, lo reduce al nombre del libro, ¿no? Digamos al nombre de los destinatarios, en este caso los romanos, y por eso es de los romanos, los gálatas, efesios, solo el nombre de los destinatarios. Y el apostolado también es algo que vamos a tratar más adelante, no en esta lección, pero más adelante, por qué Pablo se llama apóstol, ¿ya? ¿Y qué significa el apostolado? Lo vamos a tratar también más adelante. ¿Y por qué San Pablo? San Pablo no porque existe una creencia en los santos muertos, sino por el San Pablo para nosotros tiene el significado de una persona viva, activa en su momento, ¿ya? Recordando que santos y la santidad tiene que ver fuertemente con vivir en el Espíritu Santo. Por eso, aquella persona que tiene el Espíritu Santo dentro de sí se convierte en santo. Entonces, pero no usamos esos términos en el tiempo actual, como para decir San Leobaldo, San Pedro, no sé, eso no lo usamos. Pero en la conciencia debemos entender que toda persona que tiene el Espíritu Santo es santo. La palabra santo no significa perfecto, significa apartado, apartado por Dios. Eso significa, al tener el Espíritu Santo, nosotros somos apartados del mundo inmediatamente y por eso nos convertimos en santos. Santos entonces son las personas vivas que tienen activo el Espíritu Santo. Mucho se ha escrito del apóstol San Pablo. Hay libros de personajes importantes acerca del apóstol San Pablo, pero como es natural en nuestra forma de estudiar la palabra, nosotros debemos basar como fuente para nuestro estudio principalmente la palabra, es decir, la Biblia misma tiene que hablarnos de la Biblia. Nosotros vamos a descubrir en la Biblia qué es lo que la Biblia nos dice el apóstol San Pablo y por lo tanto las fuentes más importantes a donde nos vamos a remitir en esta oportunidad son el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas son las fuentes históricas
acerca de la vida de San Pablo. Pablo prácticamente es el protagonista de la mitad del libro y la otra mitad es protagonista Pedro. Por eso en el cristianismo popular se habla mucho de San Pedro y San Pablo, y mucha gente se hace la imagen de que San Pedro y San Pablo trabajaron juntos prácticamente, que eran compañeros de trabajo. Ellos nunca trabajaron juntos, cada uno tuvo un ministerio diferente. El ministerio de Pedro del apóstol San Pedro fue dirigido principalmente hacia los judíos, a lo interior, ¿ya? De los judíos. Y el apóstol San Pablo tuvo un inicio con los judíos y luego terminó yéndose a los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no tienen por nacimiento el ser judíos. Entonces, el libro de los Hechos, que fue escrito por el doctor Lucas, nos habla acerca de un poco de la historia del inicio de la iglesia con San Pedro, con el apóstol Pedro y los otros discípulos, y luego comienza a contarnos los relatos de la conversión de Pablo y también de los viajes misioneros de Pablo. Así que vamos a tocar en muchos momentos el libro de los Hechos a lo largo de este estudio. Ahora, este libro, el libro de los Hechos, fue escrito mucho después de las experiencias de Pablo. Entonces se puede entender que aquella persona que recopiló, en este caso Lucas, la información, aunque él muchas veces la escribe en primera persona, porque fue en algunas oportunidades compañero de los viajes del apóstol Pablo, sin embargo, no está muy claro que lo haya escrito mientras fueron ocurriendo los hechos, sino que él después recopiló y acomodó la historia para que la gente pudiese entenderla de manera brillante. Escribió este libro de los Hechos, donde está la experiencia de San Pablo, del apóstol Pablo. Como decía, Lucas, como conocedor del apóstol San Pablo en persona, y lo eleva la figura del apóstol San Pablo, ahí en el libro de los Hechos, lo levanta y lo hace prácticamente el héroe de esa segunda parte. Ya, un poco, podríamos decirlo, idealizado. Es la experiencia es como cuando una persona ya murió, y como dicen, todos los muertos son buenos. ¿Ya? Cuando la persona muere, se exalta casi siempre lo mejor de la persona, los mejores recuerdos. Y es más o menos eso lo que se lee en el libro de los Hechos. Es como que Lucas destacó lo más, le dio la cara más bonita al apóstol San Pablo, aunque no aparece tampoco en otros libros una cara diferente, pero Lucas le da ese énfasis especial. Por eso yo puse ahí casi como idealizado. Y fue escrito este libro de los Hechos casi 60 años después de que Pablo ya no estaba en esta tierra. ¿Ya? Después, como otra fuente de donde vamos a sacar información acerca del apóstol San Pablo, son las cartas que Pablo escribió a las iglesias. ¿Ya? Las cartas que Pablo escribió a las iglesias. ¿Ya? Pablo habla en estas cartas acerca de sí mismo, él habla acerca de su propio testimonio, él deja ver su personalidad. ¿Se acuerdan que yo les pedí que leyeran Gálatas y también Romanos? Bueno, es para entender un poco la diferencia en el tipo de cartas de Pablo. Pablo escribe la carta a los Gálatas casi de las vísceras, de un momento de emoción fuerte, de disgusto, de cansancio, de aburrimiento, y termina con términos como Gálatas tontos, ¿ya? En traducción actual, Gálatas insensatos, Reina Valera 1960, Gálatas tontos, podríamos decir hoy día. ¿Quién los estorbó? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar en la carne. Es decir, les llama la atención, los sube, los baja, y es como que, ¿sabes qué? Escribe y empieza a escribir sin pensarlo. Es como que sale de su corazón todo sin buscar un orden, y lanza un montón de enseñanzas fuertes, potentes, pero desde las vísceras. Casi no hay un orden ahí en esa carta. Sin embargo, la carta a los romanos termina siendo una de las cartas, digamos, mejor estructuradas, y nos permite
por lo tanto, descubrir en ella la pura doctrina cristiana. Esta carta, la carta a los romanos, es una carta que sirve de inspiración a muchas generaciones. Especialmente podemos nosotros mencionar a Martín Lutero, quien se siente inspirado al leer el libro de Romanos a generar una renovación en la Iglesia católica apostólica romana. Ya reitero, cierto, que en este caso, en defensa de Martín Lutero, que Martín Lutero no esperaba generar un quiebre, una división en la Iglesia. Él esperaba una renovación, una transformación, una consagración, que descubrió leyendo a Pablo en el libro de Romanos. El mismo Pablo era una persona que no esperaba generar un cambio, o sea, generar una nueva religión, aunque se llegó a convertir en el segundo personaje más importante del mundo cristiano, después del mismo Jesús. Entonces, pero Pablo no esperaba salir de los judíos. Él no quería, él no tenía en su intención, él nunca dijo, bueno, ahora tengo una revelación nueva, así que me voy a salir de la fe judía. No, él esperaba que sus hermanos judíos pudiesen tener la misma fe que él tenía. Él, siendo fariseo, no pretendía dejar la fe como la venía viviendo, solo quería encauzarla en base a la experiencia que había tenido de haberse encontrado con Jesús. Entonces, las cartas de Pablo no son para fomentar una división entre judíos y gentiles, sino muy por el contrario. Él esperaba unificar el trabajo de judíos y gentiles y que el pueblo judío pudiese tener la certeza que él había alcanzado al haberse encontrado con Jesús cara a cara, ahí camino a Damasco. Entonces, en estas cartas, en todas las cartas de Pablo, podemos nosotros ver a un Pablo judío que trata de concientizar a su pueblo de la experiencia que él tuvo con Jesús. Entonces, y todas las cartas de Pablo son escritas para también orientar, para guiar y para resolver problemas que estaban ocurriendo en las nuevas iglesias que estaban surgiendo. Es decir, cuando usted lee el Nuevo Testamento, lea las cartas de Pablo, lea el libro de Romanos, el libro de Gálatas, Corintios y todas las demás, se van a dar cuenta que son iglesias en formación. Digamos que estructuralmente, institucionalmente, no tienen ninguna estructura definida. Vamos a descubrir en el estudio de hoy que son células prácticamente que están desarrollándose en diferentes lugares y que logran cierta madurez para mantener la doctrina, pero no tienen una estructura eclesiástica, como decir obispos y pastores, presbíteros, y un sistema administrativo potente. No, son grupos de personas que deciden seguir las enseñanzas del apóstol San Pablo y proclamar el mensaje puro del Evangelio. Eso es. Entonces, cuando Pablo escribe las cartas, escribe a esos grupos de personas para resolver problemas. Usted no se imagine cuando dice Pablo a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, a la iglesia esta misma iglesia de los romanos, aunque pueden haber una buena cantidad de discípulos, no quiere decir que hubiese una estructura como las que nosotros hoy día conocemos en las iglesias, con directivas y todo ese tipo de cosas. Esa estructura se fue formando después. Entonces, las cartas que el apóstol Pablo escribe, incluida la de Romanos, son cartas en relación a un proceso de formación de grupos hogareños o incluso callejeros o en las sinagogas, de grupos que están abriéndose a creer en la fe que el apóstol San Pablo y los otros discípulos están predicando. Pablo, como personaje histórico, él era judío y, como dije yo, quería seguir siendo judío después de su encuentro con Jesús. Él no tenía la pretensión de formar una nueva religión,
ni apartarse del pueblo judío. Y por lo tanto, Pablo también, en su proceso, en su existencia, se tiene que enfrentar a los líderes de la iglesia en diferentes momentos. Cuando él se convierte, después de unos años, él se acerca a Pedro para ponerse al tanto de cómo llevar el ministerio. Es decir, le presenta sus cartas a Pedro para respetar el ministerio que Pedro estaba llevando adelante junto con los otros discípulos. Pero también le tocó enfrentarse con ellos en algún momento de su ministerio, y es este enfrentamiento el que le hace que Pablo comience un viaje, digamos, haga un trabajo misionero prácticamente independiente a la iglesia tradicional. Es decir, Pablo no se detiene por las limitaciones que la estructura de la iglesia que estaban formando pudiese imponérsele, sino que él decidió ser un misionero independiente en cierto momento de la historia. ¿Cuáles son los 3 momentos más importantes que marcaron la vida del apóstol San Pablo? Su conversión, ¿ya? Su conversión, ¿ya? Que es prácticamente un llamado, ¿ya? Un llamado. Algunas personas no quieren ver esta parte como una conversión, pero aquí hay un encuentro directamente con Jesús. Convertirse significa un cambio de vida. En segundo lugar, su convicción es cuando él tiene que, dentro de su ministerio, ya ahora comienza a enfrentar al liderazgo de la iglesia. O sea, ya es un líder destacado, reconocido, y puede confrontar comportamientos con los cuales él no está de acuerdo con los líderes de la iglesia, incluido Pedro. Y luego hablemos de su servicio, es decir, cuando su convicción o su misión, su servicio puede traducirse como su misión, así como lo vamos a llegar a ver al final, porque el apóstol San Pablo, prácticamente al final, como su tercera experiencia, él recién como que descubre o define su llamado. Esto, dicho sea de paso, es muy importante, los tiempos que estamos viendo el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren o desean, anhelan tener un ministerio próspero en muy poco tiempo. Los ministerios se van desarrollando en un tiempo prudente, donde Dios mismo comienza a trabajar con el individuo, con el llamado, con el que dices tener llamado, y a la vez va generando el contexto y Dios mismo va trabajando en el entorno para que se vaya dando la condición que le permita al individuo entender realmente cuál es su misión. El apóstol San Pablo comenzó obedeciendo a Jesús cuando le dice a Jesús en su conversión. Pablo iba camino a Damasco y en ese camino apareció una luz que lo hizo caer. En esa conversación, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? Se escucha esa voz y él pregunta: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Pablo pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, esas dos preguntas que todo cristiano en algún momento se hace: ¿quién eres, Jesús? A Jesús mi Salvador, Jesús mi Señor. Perfecto, pero la segunda pregunta es: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice a Pablo: ve a tal lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. No le da más detalle. Y en el camino, digamos, en ese que Pablo va, el Señor comienza a trabajar en su vida y lo único que le dice: yo le demostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa es la indicación de Dios en general, que se le da a otro discípulo llamado Ananías, quien debía orar por Pablo para que recuperara la vista que perdió en el momento de su encuentro con Jesús. Entonces, el Señor tiene algo claro: yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre, es decir, lo va a llamar al ministerio. No quiere decir esto que todo ministerio es un padecimiento, es una contraposición
a lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba haciendo sufrir a la iglesia. El Señor dijo, así como él hizo sufrir, él va a tener que sufrir, es decir, de perseguidor a perseguido. ¿Ya? Entonces, es más que nada ese el concepto, no que el llamado sea un llamado siempre al sufrimiento. Muy por el contrario. A veces se sufre, obvio, pero lo que está Pablo experimentando es un encuentro con Jesús en esta conversión, y entonces también hay un llamado. Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa búsqueda, lo único que que Pablo hacía era predicar el Evangelio. Era ir y llevar el Evangelio de Jesucristo, primero a los judíos, después a los gentiles. Entonces él tenía convicción de predicar el Evangelio, pero una misión definida y planificada fue casi a la posteridad de su existencia. Entonces pasó mucho tiempo desde que Pablo se convirtió hasta que comenzó un ministerio. eh, Algunos calculan más o menos 14 años, y después pasaba una cantidad de años similar para que Pablo dijera, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, es toda una vida puesta al servicio del Señor. Así que no nos desesperemos cuando pareciera que el tiempo pasa eh, y no descubrimos el propósito. Algunos dicen, no sé cuál es mi propósito. Uno tiene que entender que el propósito fundamental de cada hijo de Dios es que la luz brille. Es decir, llevar el mensaje de Jesucristo. Y en el camino vamos a descubrir, en definitiva, cuál es el área más específica en la cual cada uno se va a destacar. Como personaje histórico, 4 etapas en la vida de Pablo. Pablo, el fariseo; Pablo, el discípulo de Jesús; Pablo, el misionero independiente; y luego Pablo, su tarea cumplida. Esas 4 etapas vamos a mencionar a continuación. ¿Ya? Vamos a ir por Pablo, el judío, el fariseo. ¿Ya? Pablo era judío de nacimiento, es decir, pertenecía a la familia de reyes. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar a la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar a la carne, yo más, dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, es decir, un hombre destacadísimo. Entendamos que Pablo en otros momentos, en otros lugares, dice, yo fui formado a los pies de Gamaliel. Podríamos decir que Pablo se educó en la mejor universidad del tiempo y se educó con el mejor maestro del tiempo. Entonces era un hombre altamente preparado, y además era un hombre tan destacado que formaba parte del selecto grupo de los fariseos. Nosotros tenemos un concepto humano, terrenal, basado principalmente en la mirada, en la confrontación que tienen los fariseos con Jesús en los relatos de los evangelios, sobre todo en Mateo, donde los fariseos parecen los malos de la película. Y nosotros, como discípulos de Jesús, nos parece que ellos fueron malos porque ellos llevaron a la crucifixión de Jesús, pero no solamente fueron los fariseos. Eran los grupos fuertes, eran fariseos, los saduceos y los herodianos. Todos esos y otros grupos más andaban detrás de Jesús, que eran los religiosos que llevaban la dirección de la fe en ese tiempo. Pero para ser fariseo había que ser una persona que amara a Dios. Y aunque ellos estaban profundamente equivocados, como el mismo Pablo lo tiene que reconocer después, aunque estaban profundamente equivocados, ellos sinceramente amaban a Dios. Ellos querían hacer las cosas bien, ellos querían guiar al pueblo bien. Si bien también es cierto de que el proceso, el sistema político había dañado la pureza de la fe y de los ritos religiosos que hacían los judíos, eso también es verdad, pero eso no hacía que las personas que estuvieran queriendo servir a Dios como los fariseos fuesen
malos por esencia. Ellos estaban equivocados, pero tenían una fe sincera. Ellos defendían sinceramente la fe. Pablo estaba defendiendo la fe de la manera más pura posible. Él no quería que se contaminara con este pensamiento nuevo que estaba surgiendo. Entonces, tenemos que también ser un poquito más amigables con el pensamiento de los fariseos, con la intención de los fariseos. Y también eso puede ser ayudarnos a nosotros a pensar con mucha pureza y transparencia en aquellas personas que podrían, a nuestro entender, tener una fe diferente o estar perdido en su forma de pensar a la luz de la palabra o de nuestra interpretación, y quizás ser más condescendientes, más respetuosos, más cariñosos, más amorosos con aquellas personas que a lo mejor tienen una pasión distinta y que creen estar luchando a favor de Dios y en realidad están luchando en contra de Dios, que creen estar haciendo algo bien para Dios y tal vez no lo están haciendo tan bien. Entonces, por eso que no podemos juzgar la fe de otras personas, porque podrían, o sea, sin duda que si tienen fe son sinceros, pero lo que podemos hacer es orar para que tanto nosotros como cualquier persona realmente hayamos vivido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo, que es lo que evidentemente nos muestra el texto, cambió la vida de Pablo. No es que Pablo se puso a analizar y dijo, a partir de ahora voy a cambiar, no. Fue un encuentro directo y personal con Cristo. Entonces, si hay personas que tienen fe y no han tenido un encuentro personal con Cristo, nuestra oración debe ser que tengan realmente ese encuentro personal con Cristo porque la fe la tienen. Falta que la enfoquen donde tienen que enfocarla. Entonces, Pablo era un buen judío. Era un buen judío. ¿Ya? Pero también Pablo era un romano, ¿no? Pablo era un romano. Él era un romano de nacimiento. Aquí está el relato en donde el apóstol San Pablo está, está siendo maltratado. Fíjense en el versículo 23, que dice, como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo a, al cuartel, mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban contra él. Como lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí. Fíjese la habilidad de Pablo. ¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a saber usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano, le dice. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces, aquí hay para poder entender el contexto, algunos judíos pagaban y, para poder tener ciudadanía romana. Tener ciudadanía romana significaba ciertos privilegios propios del imperio. Y entre esos privilegios la forma de tratarlos en caso de juicios. Por eso que el apóstol San Pablo, cuando lo toman como si fuese un judío común y corriente, él dice, espérate un poquito, parece que te está saltando la ley. ¿Por qué? Porque yo soy romano. O sea, no solamente soy judío, sino que además soy romano de nacimiento. Entonces, esa es la pregunta clave. Dime, ¿eres ciudadano romano? Y dice, sí, lo soy. Entonces ya tenemos que Pablo es un judío de los mejores y también a la vez es un romano. Entonces dice el versículo 29 que los que iban a interrogar a Pablo se retiraron enseguida, no quisieron meterse al lío, al darse cuenta de que Pablo es ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Es decir, podría haber ahí un sumario y significarle un serio problema para él, por no ser cuidadoso a quien estaba deteniendo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo, como fariseo, ¿no? Él habla acerca de lo que fue antes. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera
a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos de mi nación. Es el mismo Pablo hablando de sí mismo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjese cómo habla el versículo 15 en este caso tan específico. Cuando agradó a Dios, es decir, fíjese, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esta expresión nos puede ayudar a entender los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Si bien Pablo era un perseguidor, no es que Dios de repente se dé cuenta, hoy hay alguien que está persiguiendo, lo vamos a llamar al ministerio. No, había desde antes un propósito de Dios para el apóstol San Pablo, desde su nacimiento, tal como lo dice el libro de Jeremías, también respecto de su función de profeta. Desde mi vientre, y me llamó por su gracia. Es decir, llegó el momento del encuentro directo con Dios. Ese momento llegó, aunque yo era perseguidor, Dios ya me había definido para un trabajo especial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no está improvisando contigo y no improvisa con ninguno de nosotros. Él tiene muy claro para dónde nos está llamando, qué quiere para nosotros y en su momento interviene en nuestras vidas. El versículo 18 dice, bueno, sigamos al 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice que cuando fue llamado no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, se dio una vuelta para reflexionar, para tener una intimidad con Jesús sobre qué iba a ser de su vida de ahí en adelante. Estos tiempos de reflexión, de espera, también son importantes. Esto lo vio Pablo por más o menos 3 años. ¿Ya? Después, pasado 3 años, versículo 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, Pablo le presenta sus cartas a Pedro, reconoce en Pedro la autoridad, pero dice Pablo, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y seguramente conversó largamente para saber, interiorizarse más cómo había sido la vida de Jesús, y de esa manera llenarse, empaparse de aquel de quien iba a ser él el predicador. Fíjese, esto es importante. Estos 3 años cuentan como prácticamente 3 años de seminario del apóstol San Pablo. El encuentro con Pedro prácticamente corresponde a un reconocimiento del ministerio que Pablo iba a comenzar. Y el encuentro con Jacobo habla también de cómo Pablo se interiorizó con bastante profundidad acerca de la persona de quien él iba a predicar. Es decir, Pablo no hizo nada al lote, no es que venía de perseguir a los cristianos y se puso a predicar enseguida. No, él pasó un proceso de formación. Esto es muy importante porque muchas personas creen que no necesitan formarse. Y al contrario, mientras más nos formamos para conocer mejor la palabra de Dios, por eso estos estudios inductivos, es mucho mejor para entender el propósito al cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito debe ser manejado con sabiduría en función de lo que Dios está queriendo hacer para cada uno. ¿Ya? Bueno, después que Pablo se pasó este proceso, él se convierte en discípulo. Dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Ahí está el relato que acabamos de ver. Y en Gálatas 2:1 dice, entonces después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Ahora ya Pablo no andaba solo, ya estaba en una relación de autoridad en cuanto a proclamar el Evangelio, y después de 14 años él va y se tiene y por segunda vez encontrarse con los apóstoles, específicamente con Pedro, y tiene que confrontar a Pedro porque Pedro, habiendo recibido la visión de Dios de que
los gentiles, los no judíos, también podían recibir a Cristo y por tanto al Espíritu Santo, Pedro, por ser judío, y fíjese, no era de los fariseos, entonces en el nivel de judío, Pedro era menos judío que Pablo, por decirlo de alguna forma, para entenderlo. Entonces, pero Pedro se dejó llevar por los judaizantes, que son aquellas personas que querían imponerle a la iglesia comportamientos y ritos que eran de los judíos en forma tradicional, previas al nacimiento de Jesús y a la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces Pablo se ve en la necesidad de confrontar a Pedro y decirle: te estás comportando mal, estás exigiendo, estás teniendo un comportamiento que no corresponde. Pero eso pasó 14 años después, su primer viaje y su segundo viaje a Jerusalén. Después de esa conversación, de la cual acá vamos a hacer mención en Gálatas 2, ¿ya? Cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo, dice Pablo, cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, ¿ya? Entienda, ¿cierto?, que los judíos tenían como requisito básico, fundamental, la circuncisión. Si algún no gentil quería participar de algún rito judío, debía circuncidarse. Pero ya Pedro había superado ese pensamiento, digamos, aceptando que aquella persona que ponía su fe en Jesús no necesitaba circuncidarse. Ya eso había pasado, ya estaba conversado, ya estaba tratado, ¿ya? Pero aquí, fíjese lo que estaba diciendo Pablo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Es decir, tuvo, digamos, un retroceso. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Es decir, Pedro no fue tan fuerte en su convicción de que la circuncisión ya no era necesaria, sino se debilitó por la influencia de otros. Como resultado, dice el apóstol San Pablo, otros creyentes judíos imitaron, y dice con todas sus letras, porque Pablo tiene esa característica, la hipocresía de Pedro. Y fíjese lo que dice: e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Bernabé era compañero de Pablo, no solamente compañero. Bernabé fue el padre espiritual de Pablo, si lo vemos como está relatado en el libro de los Hechos, que fue Bernabé quien presentó a Pablo a los discípulos de Damasco, y desde Damasco. Entonces, Bernabé fue como el mentor para Pablo, para insertarlo en la vida de la iglesia. Pero también Bernabé se cayó en este detalle importante. Y Pablo tuvo que solo confrontar esto que él llama hipocresía, de retroceder respecto a las convicciones. Si ya tienes a Cristo, no necesitas circuncidarte. Si ya tienes a lo que estamos leyendo acá, para que lo guarden hacia el futuro, es si ya estás bajo la gracia, no necesitas estar pendiente de la ley. Y a partir de ahí, Pablo decide hacer una vida de misionero independiente. ¿Ya? El libro de los Hechos nos muestra el relato de los 3 viajes misioneros de Pablo. Recordemos que Lucas acomodó la historia para que quedara como una coherencia en estos 3 viajes, pero el cambio profundo en la persona del apóstol San Pablo en cuanto a estos 3 sucesos, que ya los mencioné, no podemos soslayarlo. En el primer año de viaje, digamos, Pablo decide: bueno, a partir de ahora yo voy a hacer un viaje independiente, ¿ya? Ya no me voy a deber a los discípulos, porque ya a estos apóstoles y discípulos con los cuales he estado trabajando antes, porque en realidad están cayendo en cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Entonces Pablo comienza ese viaje, ¿ya? Va a Filipo, después va a Tesalónica, pero fíjese que se va alejando
de a poquito se va alejando más de la zona donde estaban los judíos, y cada vez más se va acercando a zona donde imperaba el pensamiento griego, que se llama el pensamiento helenista. Cuando Roma se levanta como imperio, él toma Roma geográficamente los lugares que había conquistado anteriormente el griego, ¿cierto? Alejandro Magno y todo su trabajo. Pero Roma se levanta y comienza a tomar esos terrenos. Sin embargo, la formación cultural de los griegos era tan potente que absorbió el pensamiento cultural de los romanos. Entonces, a ese fenómeno se le llama helenismo. ¿Eh? Helenismo. Entonces, cuando Pablo sale y se acerca más a Roma, comienza a tener más contacto con gente helenista y menos contacto con judíos. Entonces, por eso que sus cartas van orientadas muchas a personas con pensamiento helenístico, y no necesariamente judíos. Probablemente se piensa que Pablo tenía la idea cuando salió ya quiso hacer su viaje independiente, su destino final para él era Roma. Pero como en el camino a Roma, comienzan a nacer pequeños grupos de discípulos. Fíjense en este fenómeno. Él va caminando, comienza su viaje alrededor del mar Egeo, y cuando comienza ese viaje, comienza a encontrarse con, obviamente, predicar y muchas personas se comienzan a convertir, y esas personas comienzan a formar pequeños grupos de discípulos. Hablemos en términos actuales, células, cuyas células se convierten en grupos muy estables, ya, de formación y doctrinalmente. Entonces, habían dos fenómenos que le hicieron cambiar el destino de Pablo. Primero, habían grupos estables como estos, células en diferentes partes, en diferentes ciudades, que fueron creyendo al mensaje de Pablo y entendiendo la forma de vida que Pablo estaba predicando, y por lo tanto formaron liderazgos sólidos, pequeños grupos. Pero también estos grupos y todos los que estaban creyendo a la fe cristiana estaban sufriendo la persecución que sufrió el apóstol San Pablo en plena lo que se llama la diáspora. ¿Ya? Entonces, Pablo se fue apartando hacia Atenas, luego a Corinto, y él veía en poco tiempo hicieron este viaje. Para Pablo las cosas fueron distintas en este viaje. Ya no habían solo judíos, habían judíos y griegos, ya, helenistas y un poco de judíos. Habían distintos tipos de personas. Tuvo que enfrentar distintos contextos, distintos tipos de compañeros. ¿Ya? Él tuvo que enfrentar nuevas experiencias. ¿Ya? Cuando le escribe a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo les dice claramente: ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Los judíos no tenían ídolos, los gentiles sí tenían ídolos. Entonces está escribiendo una carta a personas que no habían tenido como base la fe judía. Entonces Pablo tenía que acomodar su mensaje para que fuese entendido por judíos y por gentiles. O sea, un hombre completamente hábil, o inspirado por el Espíritu Santo. El ambiente, el entorno que tuvo que enfrentar el apóstol San Pablo era distinto. Y entonces es como se va creando esta red de comunidades. Usted, cuando lea la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, usted no necesita imaginarse un templo como los que tenemos hoy día, con micrófono, con púlpito. No, una iglesia era prácticamente una célula que crecía en la casa,
en diferentes partes. Pablo predicaba a la orilla del río, es decir, sáquese de la mente la estructura que tenemos cuando hablamos de iglesia. La iglesia no era esa estructura que hoy día dice, voy a la iglesia, al templo. Es decir, volver el concepto, el pensamiento templista que tenemos, no nos hace bien. Lo que el apóstol Pablo hacía era formar comunidades de fe que no necesariamente edificaban templos. Los templos se fueron edificando después y no sabemos realmente si fue favorable esa decisión de comenzar a construir templos grandotes para que la gente fuera a adorar. Pablo se fue enfrentando o encontrando con la sorpresa de que la gente realmente se convertía, y cuando realmente se convertía formaba su propia comunidad de fe. Pablo tuvo un grupo de más de 50 personas que le colaboraban a él en diferentes lugares. Entonces, ahí tenemos una característica muy interesante y que debemos explotarla al máximo para poder entender que la fe, las comunidades de fe no dependen del templo, sino dependen de la conversión. Pablo se convirtió y él llevó a los judíos primero y también a los gentiles a convertirse. Esa conversión hacía que la gente formara sus comunidades de fe, se levantaran líderes, lo que llamamos hoy día líderes laicos, que no pasaban necesariamente por un seminario, se levantaban líderes que levantaban a la vez lo que nosotros entendemos muy bien. Para nosotros esto es muy claro: células que se levantaban por diferentes partes por donde Pablo andaba. Como misionero independiente, un ejemplo claro es Priscila y Aquila. Aquila era un hombre judío que se casó con Priscila, que podía haber sido judío romana también, y ellos llegaron a ser líderes de célula, llegaron antes que Pablo a Corinto, y ellos comenzaron a trabajar, tenían el mismo oficio de Pablo, que era hacer carpas, y trabajaban juntos, y ellos después trabajaron mucho tiempo con Pablo, tanto así que cuando Pablo se fue a Éfeso, acompañaron a Pablo a Éfeso, y cuando Pablo vuelve a Roma, Priscila y Aquila, que habían sido expulsados de Roma por un decreto de Claudio, el emperador, habían sido expulsados de Roma, pero ya habiendo muerto Claudio, Priscila y Aquila vuelven a Roma antes de que Pablo hiciera ese viaje. Las enseñanzas de Pablo se realizaban, como digo, en lugares cotidianos, y Priscila y Aquila le acompañaban en esto. Eran uno de los tantos que lo acompañaron, uno de los tantos líderes de células que levantó Pablo. Es una actividad evangelística de contacto. Pablo no iba a grandes conglomerados de personas. Quizás un ejemplo de eso sería Atenas. Cuando fue a Atenas, ahí hizo un llamado, pero ¿dónde? ¿Dónde estaba? Prácticamente en la calle, donde la gente se juntaba, donde habían ídolos, y Pablo buscó un monumento al Dios no conocido, y ahí comenzó a predicar. Pero Pablo predicaba en lugares muy comunes como ese, en los ríos, y su principal efectividad del evangelio era del contacto, del contacto personal, del uno a uno, y los grupos pequeños que iban en apoyo para ir formando la nueva vida en la nueva comunidad de fe. Entonces, la forma de vida fue fundamental en el mensaje de Pablo. Pablo predicaba un cambio de vida real y no un cambio de religión, no un cambio de forma de pensar solamente, sino que él pensaba en un cambio de vida. Eso se le llama una conversión real, ¿ya? ¿Y cómo se desarrollaba este mensaje? De boca en boca y con grupos pequeños, ¿ya? Cuando Pablo escribe las cartas, usted tiene que imaginarse las cartas dirigidas a grupos pequeños, que bueno, más pequeños y más grandes, pueden haber habido más personas o menos, pero eran grupos, al fin, que no tenían todavía una estructura bien definida. Solo tenían claro que habían cambiado su forma de vivir cuando se habían encontrado con Cristo como Señor y Salvador.
Entonces, las cartas de Pablo son para anunciar visitas, son para orientarles, son para corregir, y está mostrando las cartas de Pablo cómo el Evangelio siguió avanzando en el trabajo uno a uno. Entonces, no menospreciamos este trabajo tan importante, porque es de esa manera como el apóstol San Pablo logró, tuvo que escribir estas cartas. Cuando Pablo ya está al final de su carrera, ¿ya? Fíjese, por recién hace una planificación. Esto no quiere decir que Pablo no haya planificado los últimos viajes, pero ahora es como dice, bueno, ya he pasado por tantas cosas, ahora ya sé lo que quiero, ¿ya? Es decir, el Pablo más maduro. Y ahora su propósito es llegar con su evangelio al mundo, conocido en ese tiempo. Y su segundo propósito es ir a Jerusalén a restaurar su relación con la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que había una diferencia ahí que le hizo salir y comenzar un ministerio independiente. Bueno, Pablo lo que quería, lo que anhelaba en su corazón es que hubiese unidad. Y él no podía ser un agente de división con la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Entonces, son fuertes las palabras de Pablo. Este texto iba un poquito más adelante, pero lo vamos a leer igual. Fuertes las palabras de Pablo cuando él está en la posteridad de su ministerio. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el apóstol San Pablo está ya al final de su carrera, hablándole a uno de sus discípulos, en este caso a Timoteo. ¿Por qué? Porque él ha entendido que ha tenido que predicar el Evangelio casi por inercia, por pasión, siguiendo claramente la dirección del Espíritu Santo, pero en realidad él como que no tenía clara su propósito, su visión. Y cuando está en Corinto planifica ir al otro lado del mundo y comienza a decir, yo tengo que ir y voy a llevar ofrendas. A muchas iglesias manda a pedir ofrendas a fin de llevar a Jerusalén, ¿ya? La idea del apóstol San Pablo era llegar a Jerusalén, que ahora estaba empobrecida, llegar con una ofrenda especial para bendecir a la iglesia de Jerusalén, una ofrenda de parte de todas las iglesias y de todas las células que se habían levantado, para llevarlas a Jerusalén en un acto de amor, porque lo que se le había encargado a Pablo cuando se le permitió seguir predicando por parte de los líderes de la iglesia, era que se preocupara de los pobres, que nunca abandonara a los pobres. Pero ahora los pobres estaban en Jerusalén. Entonces Pablo estaba juntando una ofrenda para llevarla directamente a Jerusalén y a la vez generar un ambiente de restauración. No se sabe cuál fue el resultado real de eso, pero su mensaje era de unidad, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda, le dice a los romanos, a vivir en plena armonía unos con otros. Ese es el deseo, es el anhelo, el sueño de Pablo, que haya armonía, que no haya división, que no haya peleas, que no haya persecución entre unos y otros que tienen la misma fe en Cristo, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, dice Pablo, todos ustedes, los romanos, podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este plan de llegar al mundo, él escribe a los romanos la carta que nosotros como estamos estudiando, y casi es como una carta de presentación de su ministerio y de su doctrina, en donde además pide apoyo para llegar con ofrenda a Jerusalén. También le pide a los romanos. ¿Ya? Él planifica ir para allá, dice, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos, a Roma, ¿no? Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga me detendré en Roma y luego disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo,
podrán ayudarme en lo necesario para mi viaje. Es decir, está claramente pidiendo ofrendas para llegar a Jerusalén. Sin embargo, para llegar a España. Sin embargo, antes de visitarlos a ustedes, los romanos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. ¿Ya? Entonces, Pablo es muy claro en su carta cuáles son sus propósitos y cómo busca la restauración de la iglesia, pero a la vez seguir predicando el evangelio. Su propósito era llegar a España. No ocurrió eso. ¿Qué habría pasado si Pablo llegara a España? Otro gallo nos cantaría. Destaco esta palabra, ¿cierto? Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de Jerusalén. ¿Ah? ¿Cuál es el legado de Pablo? Con esto ya estamos. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo, para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Fíjense que Pablo en esto no es nada de humilde. ¿Ya? Él está claro que los no judíos recibieron a Cristo gracias a su mensaje, gracias a esa diferencia que tuvo con Pedro y con los demás y que le motivó a salir a predicar a los gentiles. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto, y gracias al poder del Espíritu de Dios. Es decir, no es por mi trabajo, es por el poder de Dios a través de mí. Así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Lo que dice la versión Reina Valera 1960, así que todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, ningún lugar se quedó sin que yo predicara el Evangelio. Ojalá todos pudiésemos decir eso. Todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo. Siempre, dice Pablo, he querido anunciar la buena noticia en todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre el trabajo que alguien ya ha comenzado. Lo que dice Pablo en la versión 1960 es para no construir sobre fundamento ajeno. Quiso usar esta versión, la NTV, para que podamos entender este concepto. Pablo se preocupaba de ir a predicar, pero ¿dónde? Donde no se conoce a Cristo, para no construir sobre el trabajo de alguien que ya ha comenzado. Cuando uno predica a Cristo, cuando uno quiere extender el reino de Dios, no tiene que ir a los cristianos, no tiene que ir a aquellas personas que ya tienen fe o que ya pertenecen a alguna iglesia y tienen convicciones, para traerlos a la iglesia de uno. Salte de la iglesia X con determinado nombre y vente a mi iglesia. La iglesia está abierta, obviamente, a recibir a todas las personas que vengan de la iglesia que sea, pero no es nuestra tarea ir a las iglesias a buscar gente para que se vengan a nuestra iglesia. La idea es que aquellas personas que no han tenido la experiencia con Cristo tengan una nueva experiencia con Jesús. Eso es evangelizar. Lo otro es proselitismo. ¿Ya? Ahora, la iglesia también restaura. Si una persona tiene fe y por alguna razón tuvo una mala experiencia en alguna iglesia cualquiera, X, y encuentra sanidad cerca de nosotros y le gusta y siente que el Señor está trabajando con su vida, esa persona obviamente que es bienvenida. Pero el propósito de Pablo, y también debe ser el nuestro, es predicar el evangelio donde no ha sido predicado, donde todavía no llega. Saben, hay lugares en el mundo, la ventana 1040, donde el evangelio ni siquiera puede entrar. Entonces nuestra mirada debe ser, tenemos que llegar a donde el evangelio todavía no ha llegado, donde el evangelio no ha sido predicado. No por eso dejaremos de predicar en casa o donde estamos, o aquí en Chile, o en el Perú, o en Argentina, o en Bolivia, o donde quiera que nos estén viendo, en Colombia, no sé, Ecuador. No quiere decir que no prediquemos, pero sí que tengamos como objetivo llegar a donde el evangelio no ha llegado. Fíjense cómo Pablo pareciera que al final de su carrera casi está en la derrota máxima, casi como Jesús en la cruz. Qué interesante esto.
Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el escritor de los Hechos. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a ti, Tíquico, lo envía a Éfeso. Es decir, cada uno, hay algunos que están en sus tareas, en sus funciones, y hay otros que abandonaron simplemente a Pablo. Cuando venga, trae la capa de que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda la obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos. Lo que Pablo está anhelando es ese encuentro con Cristo. Él anhela estar con el Señor. Pero fíjese cómo hace un resumen de su carrera, de los últimos días. Un Demas que lo abandonó, un Alejandro que no solamente lo abandonó, sino que además le hace daño a la doctrina del apóstol San Pablo. Otros que tienen que irse porque el ministerio tiene que continuar y otros que simplemente lo abandonaron cuando más lo necesitaba. Entonces Pablo también sufrió estas experiencias que son tan desagradables. ¿Y cuál es el legado de Pablo al final? Su legado son las comunidades de fe o células. En Romanos 15, vamos a llegar a leer la cantidad de personas que él menciona uno por uno para reconocer su ministerio en sus hogares, la iglesia que está en su casa, etc. Eso está mencionado muchas veces en Romanos 15. Y por último, las cartas de las iglesias, puse entre comillas, para que no se entendiera la iglesia como la estructura, sino que la iglesia como el grupo de personas llamados hacia afuera para predicar el evangelio. Ese sería el legado del apóstol San Pablo. ¿Ya? Y con eso estamos terminando. Si llegaste al final de este estudio es porque realmente te interesa y Dios está hablando a tu vida. Puedes ayudarnos, podemos hacer comunidad. ¿Cómo? Pon un like, suscríbete a nuestro canal, mándanos un mensaje y de esa manera estarás colaborando para que otras personas reciban este mensaje. Nos vemos en el próximo.